Imagina una ciudad al borde del colapso emocional, donde el aire huele a palma fresca y a incienso antiguo. Es Jerusalén, y las calles bullen con un rumor que crece como espuma de mar. Un hombre ha resucitado a un muerto, y ahora se acerca montado en un pollino. Este no es un video más sobre tradiciones religiosas. Es una inmersión en los 7 días más intensos de la historia occidental, donde cada gesto encierra traición, cada palabra escondía destino y cada amanecer traía consigo el peso de lo inevitable. Quédate, porque lo que viene redefine el significado del sacrificio absoluto. Domingo de Ramos. La entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén marcó el inicio de una semana que cambiaría el curso de la humanidad. Desde el Monte de los Olivos, Jesús descendió hacia la ciudad santa montado en un asno, cumpliendo la profecía del Mesías humilde que llegaría sin ejércitos ni fanfarria. La multitud, compuesta por peregrinos que habían presenciado la resurrección de Lázaro días antes, extendió mantos y ramos de palma sobre el camino polvoriento, coreando «Hosana al Hijo de David». Este gesto no era mero entusiasmo popular. Era una declaración política explosiva en una ciudad ocupada por Roma y vigilada por el Sanedrín. Los fariseos, desde las murallas, observaban con creciente pánico cómo un carpintero galileo despertaba esperanzas mesiánicas que podían desatar la ira del imperio. Jesús, consciente del peligro que sembraba, lloró sobre la ciudad al entrar, pronunciando su famoso lamento sobre la paz que Jerusalén no reconocía. Era domingo, y el tiempo del Mesías había comenzado a correr. Lunes Santo. La unción de Jesús en casa de Lázaro en Betania precedió a un acto de purificación radical. María, discípula del resucitado, derramó sobre los pies de Jesús un perfume de nardo puro, valorado en 300 denarios, secándolos con su cabello en un gesto de devoción que escandalizó a Judas Iscariote. Pero el verdadero terremoto llegó cuando Jesús entró al templo de Jerusalén. Allí, entre el bronceo de las monedas romanas y el olor a animales sacrificiales, encontró un mercado que explotaba a los peregrinos pobres. Con una cuerda trenzada en látigo, Jesús volcó mesas de cambistas, liberó palomas de sus jaulas y denunció la corrupción que convertía la casa de oración en cueva de ladrones. Este acto selló su sentencia de muerte. Desafiar el sistema económico del templo significaba desafiar el poder del Sanedrín. Martes Santo. En las sombras crecientes del Monte de los Olivos, Jesús reunió a sus discípulos para una última instrucción profética. Con voz grave, anticipó lo que ninguno quería escuchar. Uno de los 12 entregaría su ubicación por dinero, y otro, el más fervoroso de todos, negaría 3 veces conocerlo antes de que cantara el gallo. Pedro, el pescador de carácter volcánico, juró lealtad hasta la muerte, incapaz de imaginar su propia fragilidad. Judas, en silencio, ya calculaba el precio de su traición. Jesús no los condenó. Simplemente reveló la naturaleza humana bajo presión, mostrando que hasta los más cercanos pueden fallar cuando la oscuridad se cierne. Era martes, y las trampas se cerraban desde dentro y desde fuera. Miércoles Santo. Judas Iscariote, tesorero del grupo y hombre de números, caminó esa mañana por callejones que evitaba desde hacía meses. En algún punto entre el templo y el barrio alto, encontró a los sumos sacerdotes del Sanedrín, hombres desesperados por neutralizar al Galileo sin provocar disturbios populares durante la Pascua. La negociación fue breve y fría. 30 monedas de plata, el precio estatutario de un esclavo según el Antiguo Testamento, a cambio de información privilegiada. Judas no buscaba dinero. Buscaba forzar la mano de Jesús, provocar una revelación divina que expulsara a los romanos y estableciera el reino terrenal que él, como cealote frustrado, anhelaba. Firmó su condena con un beso futuro, convirtiéndose en el arquetipo de la traición calculada. Mientras tanto, Jesús oraba en soledad, consciente de que cada paso lo acercaba a un destino que había elegido antes de la fundación del mundo. Jueves Santo.
La noche comenzó con un acto de humillación invertida. El maestro, arrodillándose para lavar los pies polvorientos de sus discípulos, tarea reservada para esclavos. Pedro resistió. Luego cedió, comprendiendo que el amor se expresa en servicio, no en dominio. Luego, en una sala de cenas alquilada en la ciudad vieja, Jesús compartió el pan y el vino pronunciando palabras que trascendieron la metáfora. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Instituyó así la Eucaristía, el memorial perpetuo de su sacrificio. Pero la noche no terminó en comunión. En el huerto de Getsemaní, entre olivos centenarios, Jesús experimentó la angustia más profunda de su humanidad, sudando sangre mientras rogaba que pasara el cáliz del sufrimiento. Sus discípulos dormían. Judas llegó con soldados romanos y guardias del templo, identificando a su maestro con un beso en la mejilla. El arresto fue violento. Pedro desenvainó una espada, Jesús la detuvo, y comenzó el calvario judicial que definiría la historia. Viernes Santo. Las primeras horas de la madrugada encontraron a Jesús prisionero en la casa de Caifás, sometido a un interrogatorio ilegal bajo la luz de antorchas temblorosas. Acusado de blasfemia por afirmar su identidad mesiánica, fue golpeado y escupido por guardias que no comprendían el peso de sus palabras. Al amanecer, el Sanedrín lo envió ante Poncio Pilato, prefecto romano pragmático que buscaba evitar disturbios en una ciudad ya tensa por la Pascua. Pilato interrogó, encontró delito alguno, intentó liberar a Jesús mediante la costumbre pascual, pero la multitud manipulada gritó por Barrabás. La flagelación romana desgarró la espalda de Jesús con flagelos de hueso y plomo. Los soldados tejieron una corona de espinas de acacia, golpeándola sobre su cabeza en burla de su realeza. Cargando una cruz de madera pesada, recorrió la vía dolorosa entre dos ladrones, cayendo 3 veces bajo el peso del madero y del mundo. En el Gólgota, clavado entre cielo y tierra, pronunció 7 palabras que condensaban divinidad y desamparo: perdón, salvación, relación, abandono, sed, consumación, entrega. Murió cuando un centurión romano, testigo de su agonía, confesó: verdaderamente este era hijo de Dios. José de Arimatea reclamó el cuerpo antes del sábado, depositándolo en un sepulcro nuevo, sellado con piedra y guardia romana. Sábado Santo. Mientras el cuerpo de Jesús yacía inerte en la oscuridad del sepulcro, una figura permanecía vigilia en la antecámara del dolor: María, su madre. La soledad de María, víspera de Pascua, representa el silencio más elocuente de la historia cristiana. Ella, que había conservado cada palabra y cada signo en su corazón desde la Anunciación, ahora enfrentaba el sábado más largo de su existencia. Los apóstoles se habían dispersido, ocultos por miedo a represalias. Las mujeres que habían seguido desde Galilea preparaban especias para un cuerpo que no podían tocar hasta pasado el sábado. María permaneció en la oración, en el duelo anticipado, en la esperanza que no se atrevía a nombrar. Era el día del descanso divino, el sábado donde Dios parecía ausente, donde el grito de viernes resonaba en silencio. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la tradición cristiana enseña que Jesús descendió al seno de Abraham, a los límites de la muerte, para rescatar a los justos del Antiguo Testamento. El sábado no era final, era gestación, pausa necesaria antes de la explosión de luz. Domingo de Pascua. La madrugada del tercer día transformó la geografía sagrada para siempre. María Magdalena, la primera en llegar al sepulcro, encontró la piedra removida y corrió a buscar a Pedro y al discípulo amado. Juan, más joven, llegó primero a la entrada. Pedro, más audaz, entró primero al interior. Las vendas yacían ordenadas, el sudario de la cabeza aparte, como si quien lo hubiera desatado no tuviera prisa. Mientras los hombres regresaban perplejos, María permaneció llorando en el jardín, hasta que una voz familiar pronunció su nombre. María. Ella reconoció al maestro, pero él le prohibió el contacto físico. No me toques,
aún no he subido a mi Padre. La resurrección no fue un regreso a la vida anterior. Era una transformación gloriosa que inauguraba una nueva creación. Jesús apareció luego a los discípulos ocultos, mostrándoles sus heridas, invitándoles a tocar, comiendo pescado asado para demostrar corporalidad real. A los 2 de Emaús caminó invisible, revelándose en la fracción del pan. A Tomás, que exigió evidencias, ofreció sus llagas. 40 días después ascendería visiblemente, prometiendo un espíritu que haría presente su ausencia. Pero ese domingo de Pascua, el vacío del sepulcro se convirtió en plenitud de sentido. La muerte había sido desarmada, el pecado perdonado y la esperanza establecida como última realidad del universo. Lo que comenzó con palmas en el suelo terminó con la victoria sobre la tumba, probando que el amor que se entrega hasta el final es más fuerte que cualquier violencia. Hemos recorrido los 7 días que dividen la historia en antes y después, desde el entusiasmo de las palmas hasta el silencio transformado de la resurrección. Si esta travesía te ha conmovido, si encontraste en estas palabras algo más que información, deja tu like como ofrenda digital y suscríbete para no perderte la próxima exploración. Porque en este canal no contamos mitos antiguos. Resucitamos historias que siguen buscando corazones dispuestos a escuchar. Hasta el próximo video.